Las 8:05 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias, martes 17 de marzo, con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Buenos días, Raúl. Buenos días, ¿cómo están todos, Ricardo? ¿Qué tal, Raúl, Pati, amigos? Bueno, tenemos una serie de conversaciones sobre diversos aspectos. La iniciamos conversando con el ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, el señor Milton Fongese, que está con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Estamos en la semana del agua. El agua que nos limpia, el agua que nos salva, el agua que nos hace continuar viviendo. Y vamos a conversar a propósito de los acuerdos. Ha estado usted en la cuenca del Pastaza, los acuerdos a los que se ha arribado con las comunidades nativas para que produzcan su propia agua potable. Parece mentira, pues, en realidad, que sobre esto tengamos que estar hablando cuando debió haber sido ya algo que se haya realizado. Pero, como hemos tenido ocasión de conversar también con varios representantes a propósito de los acuerdos entre el Ejecutivo y los APUs, por lo menos se está avanzando en cumplir algunos objetivos fundamentales. El del agua, por cierto, es absolutamente esencial. Ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hablemos de la situación preexistente. ¿Qué cosa es lo que ocurría en la cuenca, en los ríos, en las 4 cuencas de los ríos Pastaza? Bueno, mire, don Raúl, en realidad Lima y el gobierno central históricamente ni siquiera tuvo una mirada respecto de la población que vive en las 4 cuencas. Tradicionalmente esa área de la Amazonía peruana, que es muy rica, fue vista como una proveedora de materias primas, de madera, de petróleo, más recientemente de gas. Olvidándose de los seres humanos. Nos olvidamos que habían personas, que habían seres humanos que tenían derechos, y esto es lamentable decirlo, pero es así. En la política pública llegaba, en el mejor de los casos, hasta la sierra, generalmente centrada en la costa, y nos olvidamos pasando la cordillera de los Andes. Entonces, la situación ahí es que luego de 4 décadas también de explotación petrolera, caímos en la cuenta de que los impactos ambientales fueron importantes. Se afectó la calidad de vida porque dicha contaminación afectó todas las fuentes de aguas con metales pesados, con restos de petróleo, y la población lógicamente protestó. Empezando, ¿por qué? Por el acceso al agua. Y es en ese sentido que desde el 2012 se iniciaron negociaciones con los representantes de las 4 cuencas para hacer una propuesta de desarrollo, ir remediando los pasivos ambientales, que son muchos, pero sobre todo llevándole ciudadanía a la población que habita en las comunidades nativas. Y en ese sentido, la semana pasada, el acta que firmamos con 3 de los 4 principales APUs de 3 de las cuencas de esta zona de la Amazonía, en lo que nos lleva en primer lugar, pone a la persona humana por delante, y el Estado se compromete a llevarle lo mínimo indispensable, que es agua, educación, salud, y a partir de ahí distintas cosas más, como programas sociales y otras intervenciones públicas. Participación en los proyectos económicos. Así es. Eso es importantísimo. Sí. Bueno, pero, a ver, cuéntenos un poco ahora qué cosa significa una planta potabilizadora, qué inversión supone, cuánto tiempo tarda y cuántas son las que se están empezando a operar. Sí, lo que hemos empezado, y de hecho ayer he estado en Nueva Andoas, en Los Jardines, en Nuevo Porvenir, 3 comunidades que están en el Pastaza. El sábado estuvimos con el señor presidente en el Marañón, en una comunidad nativa que se llama Solterito. Estas plantas potabilizadoras de agua son plantas que lo que hacen es, le dan un tratamiento de agua, desinfectan, le dan un primer tratamiento, se eliminan todos los restos orgánicos, y el segundo tratamiento
tratamiento es eliminan todos los restos de metales pesados o aceites contaminantes, con lo cual la población ahora en 65 comunidades nativas tiene garantía de que va a tener agua potable, desinfectada para consumo humano directo. ¿Y esta es agua que se saca del río? Del río. Porque del río. En muchas comunidades también usan el agua de la lluvia, ¿no? Pero que al almacenarse en tanques no necesariamente el almacenamiento es limpio, ¿no? Así es, en estricto, si uno tomara el agua de la lluvia, igual debería darle un tratamiento de clorificación, típicamente con unas pastillitas. ¿Cuánto cuesta esa planta? 50 millones de soles es lo que hemos invertido para las 65 comunidades. 800.000, 700.000 soles. Eso es, pero ojo, no es solamente el costo de la planta, sino también todos los materiales y la operación y mantenimiento por 2 años renovables, porque son plantas pequeñas, pero de funcionamiento relativamente sencillo, pero requiere un nivel de complejidad técnica. Justo en una de las comunidades, ayer los ingenieros estaban haciendo la calibración, porque no todas las fuentes de agua tienen los mismos niveles de contaminación. Claro. Entonces hay que el óxido de aluminio, los carbones activados. Hay un adiestramiento también. Y lo interesante de esta propuesta es que se elige a un miembro de la comunidad para que sea el administrador del sistema de agua, para que la población lo haga suyo, ¿no? Otro aspecto que ha sido interesante, que se ha estado discutiendo, y la verdad que todavía no lo suficiente y me parece súper interesante, es este sistema de leasing para viviendas que se está creando, que es como la compra de un auto, ¿no es cierto? Uno compra un automóvil y no tiene que poner un inicial, sobre la base de eso se puede financiar un préstamo para una vivienda. Eso sería una gran cosa, dinamizaría mucho el sector construcción, que ya es bastante dinámico. ¿En qué va, ministro? ¿Y para quiénes está pensado? Mire, el leasing en su definición más simple es lo siguiente. Yo puedo ir haciéndome de un activo, sea un auto o sea una vivienda, de a pocos. Voy pagando y cada cuota mía me va haciendo propietario de una parte del activo. Sin embargo, si yo quiero tener ya la transferencia de la propiedad a mi nombre, al final vemos cómo queda el saldo y en vez de pagar una cuota inicial, yo pago una cuota final. Mientras tanto, la propiedad queda de parte del prestamista, del empresario que vende el producto. Pero se me va reconociendo que los pagos van contra propiedad. Eso obviamente permite una flexibilidad, sobre todo para los segmentos en que no tienen acceso a una cuota inicial sustantiva, y es un mecanismo que funciona perfectamente no solamente en el mundo desarrollado, sino en países como Chile, Colombia y otros de la región. La diferencia entre una hipoteca es que el bien hipotecado es del propietario desde el comienzo. Así es, ¿no? Aunque está justamente hipotecado a favor del banco. Así es. En realidad es una forma de ser y no ser, exactamente. Pero ahora sería más del banco, digamos, lo cual no tiene nada de malo. No, está bien. Ojo, en las hipotecas, tu cuota inicial, esa sí te asigna inmediatamente una porción de la propiedad a ti, ¿no? De acuerdo. Sí. Ministro, regresando al tema de estos acuerdos con las comunidades, no solamente se trata de plantas potabilizadoras de agua, sino también el establecimiento, y eso es lo difícil de lograr, sobre todo en la selva. Si en la sierra es complicadísimo, en la selva lo es aún más. El de alguna manera, tambos se les denomina en la sierra, no sé si se les va a denominar igual en la selva, donde en algún punto de concentración de comunidades se establezcan servicios que son la presencia del Estado, lo que se reclama. Así es. Mire, el acuerdo en realidad es mucho más amplio y entre otras cosas, y no es que estoy evadiendo la respuesta de los tambos porque ahí voy, pero entre otras cosas incluso se ha formado un fondo de 50 millones de soles para remediación de pasivos ambientales, que es algo bastante importante. Yendo a lo de los tambos, efectivamente, como usted dice, la presencia del Estado ha sido
casi inexistente en todas estas comunidades, y el gobierno está apuntando a dos mecanismos desde el punto de vista de la infraestructura para llevar el Estado. El primero son los tambos, donde ya tenemos ya tenemos dos funcionando en las 4 cuencas, que todavía es insuficiente, y estamos en un proceso de identificar varios tambos más. Pero el otro eje son los PIAs, estos buques que son plataformas que llevan el Estado. Va a haber un buque en cada cuenca, y estos buques llevan adentro el Banco de la Nación, al Ministerio de Salud, llevan los programas sociales, etcétera, y van navegando y parando en las distintas comunidades brindando servicios. Los tambos van a complementar a los PIAs, dos de los cuales están en este minuto ya casi finalizados en el CIMA en Iquitos. Justo los estuvimos visitando con el señor presidente sábado. Ahora mismo, ¿cuántos hay operando? ¿Hay uno, dos? Hay uno funcionando ya, uno que entra dentro de poquitas semanas en operación, y el otro que también está como a 5 o 6 semanas para estar listos. ¿Y eso forma parte de los acuerdos con estos ambos? No eso forma parte de la política del gobierno de atender a las comunidades, que no está en el acuerdo, en los acuerdos, pero es parte también de las medidas complementarias para llevar desarrollo a la zona. Y uno de los problemas que también tiene selva rural es el costo del transporte. No solo el hecho de que estén lejos, sino que en muchos lugares la gasolina es carísima, y para una persona, un nativo de la zona, llegar, por ejemplo, de Imasa o de Santa María de Nieva a Imasa le puede costar 150 soles, unas cifras exorbitantes, ¿no? Así es. Para los niveles de ingresos, sobre todo. Así es, y por eso uno no tiene que esperar que la población llegue hasta donde está el Estado, que usualmente está en Iquitos, sino que el Estado tiene que ir a buscar a la población. Eso lo hemos visto en el caso de los maestros muy vivamente, ¿no? Que exactamente. Que 6 y 7 días para poder cobrar el sueldo del mes anterior. Una cosa terrible. Así es. Bueno, pues entonces, en general, digamos, el ambiente de estas comunidades es más bien positivo. La gente está entusiasmada, interesada, después de tantos años, en realidad, de sentirse abandonada, por un lado, y más bien, en muchos casos, siendo objeto de una explotación de informales. Efectivamente, usted hable con los representantes de las comunidades, y el ánimo y las condiciones de diálogo son radicalmente distintas. Yo ayer he estado, como le mencionaba, en Nuevo Porvenir, en una ceremonia con el APU principal de la cuenca del Pastaza, y con varios de los APUs de distintas comunidades, y no podía haber sido más cordial. El agua siempre es motivo de fiesta, bueno, y por eso también hay esta semana. Nos falta después saneamiento, ¿no es cierto? Es una cosa más integral, etcétera. Pero así es. No sé, son las necesidades. Pero empecemos por el principio, ¿no? Por lo fundamental, por lo que es razón de vida, que es el agua desinfectada, pura, limpia. Muy bien, muchas gracias, ministro Milton Forgese. No, muy amable, muchas gracias por la entrevista. Toda esta información. 8:19 de la mañana, una pausa.